Esquivel desde Rancho Redondo, distrito sexto del cantón de Goicoechea. Es un gusto contar con su compañía en una nueva emisión de la telerevista Espectro. Tendremos para usted información sobre la ciencia y tecnología costarricense, hoy con un programa especial, ya que el 26 de agosto la Universidad de Costa Rica cumple 75 años de fundada, la mejor universidad de América Central y una de las mejores de Latinoamérica. Mucho de su renombre se debe al fuerte desarrollo en investigación científica. Desde hace más de 40 años cuenta con la Vicerrectoría de Investigación, entidad que dirige el quehacer científico de la universidad. En la entrevista, el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli se referirá a los aportes de la universidad al desarrollo del país. Los dejamos con Alejandra Fernández, periodista y productora, quien ya se encuentra con nuestro invitado de hoy. Bienvenidos. Gracias, Cristian. Pues les debo decir que antes de 1940, Costa Rica era un país sin universidad, con unas pocas escuelas como la de farmacia, la de derecho. La Universidad de Costa Rica tiene o se inaugura al calor o se crea al calor de la necesidad evidente de nuestra sociedad. Y su creación se constituye en el primer logro del presidente doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Sin duda fue acogida con gran placer en esos momentos en donde la sociedad precisamente o el mundo estaba en medio de una Segunda Guerra Mundial. Hoy, 75 años después, queremos hablar un poco de esta universidad desde la perspectiva de este programa de la ciencia y la tecnología, pero también queremos contar con el conocimiento y los aportes de un historiador, un catedrático, un profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica que también trabajó en otras universidades de este país como la Universidad Nacional, y es don Óscar Aguilar Bulgarelli. Él, un hombre de radio, un hombre de televisión, un hombre con un gran conocimiento y un gusto de que esté con nosotros. Igualmente. Don Óscar, ¿qué clase de país sería Costa Rica sin el aporte de los físicos, los químicos, los biólogos, los geólogos y se me está cayendo, y los matemáticos, por supuesto? ¿Qué clase de país? Y los historiadores, y los sociólogos, y los filósofos, etcétera. Etcétera. Mire, yo le pondría al país esta imagen, metido en una caverna con una candelita. Ese sería Costa Rica. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Sí, sería impensable. Porque hay que tener en cuenta una cosa, doña Alejandra, muy importante. Aparte de producir, entre comillas, ya que a mucha gente hoy le interesa la palabra producir, usémosla, démosles el gusto. Aparte de producir todo eso que usted dijo, ingenieros y tal, produce algo más importante. Es más, yo le diría que ese es el producto secundario de la universidad. El producto primario es formar una generación tras otra los líderes nacionales. Líderes, cuando digo líderes, no pensemos en el líder político que llega a un diputado o a una presidencia, porque algunos que llegan ahí no son líderes, precisamente. No se distinguen por eso, sobre todo los que critican a la universidad, que lo que se distinguen es por la ignorancia. No, los líderes verdaderos del país que van a liderar las ciencias, la empresa, la industria, la agricultura, los que van a llevar a echarse, como dice el Papa Francisco, el país al hombro. Eso es lo que prepara la universidad. Entonces, imagínese usted lo que sería esta universidad sin los aportes, por decirle algo, que ha hecho la Escuela de Agronomía durante décadas a la agricultura de este país. Y le pongo esto, don Óscar, las humanidades. Las humanidades a veces han sido criticadas y dicen que para aligerar las carreras, para que los muchachos salgan más rápidamente, para no ponerle trabas, para que puedan estudiar de noche, y en fin, ahí le podría enumerar una serie de circunstancias, pues dicen que deberíamos eliminarlas. Pero en realidad aquí inclusive las ciencias básicas son gran aporte en esas humanidades, porque además de filosofía, historia, etcétera, tienen que llevar también biología, tienen que llevar matemáticas. Yo me acuerdo, mi profesor de historia de las matemáticas, este señor Góngora, excelente, don Enrique Góngora, y ahí uno no aprendía matemáticas, hablaban de razonamiento y otra serie de cosas. Era filósofo. Era filósofo. Bueno, las humanidades
universidades deberían ser eliminadas hoy en día en Jamás. el siglo XXI? Al contrario, yo de presidente pasaría un decreto exigiéndolas en las universidades privadas que para dar una malformación las han quitado. Vea, yo entré a los estudios generales en el año 62, cuando tenían 4 años de estar establecidas. Y fui profesor de estudios generales. Y la gente cree que a los estudios generales se entra para adquirir el conocimiento de tal faceta de la historia o de tal pensamiento de tal fulano. No. Los estudios generales a lo que tiende es algo que hoy día es más importante incluso que antes, que es decirle al estudiante, aquí empiece usted a aprender a pensar. Y en una educación que si algo ha perdido es que hoy día nuestros jóvenes no saben pensar. Lo que tenemos son repetidores memorísticos de textos mal hechos, llenos de errores. Cuando vienen aquí, cuando van a la Universidad Nacional, cuando van a la UNED, cuando van al Tecnológico, universidades de verdad, ahí tienen que empezar por aprender a pensar. Y se lo digo porque me lo han dicho los jóvenes. No es porque me lo estoy inventando, porque tengo nietos que han tenido que entrar a estos sistemas, porque tengo amigos de los nietos, porque tengo los hijos de exalumnos que me han dicho multiplicidad de veces, lo que más nos cuesta cuando entramos a la universidad es que nos obligan a aprender a pensar. Y aquí le tengo otra pregunta. Nos deberíamos quedar con esa nostalgia de los dorados años 60 y 70, sobre todo con los 70, que es con el tercer Congreso Universitario, donde aquí se retoma los 3 pilares de la universidad que son importantísimos, no solamente la docencia, sino la acción social y la investigación. La investigación, las ciencias unidas a todas las carreras. ¿Será necesario quedarnos en esos dorados 70 o ya es necesario que también la universidad reformule su estructura, agregue algo más que le esté faltando? Bueno, en primer lugar quiero decirle que si precisamente algo diferencia el sistema de universidades públicas al sistema de universidades privadas, es que unas son un negocio y otras son universidades. No se puede concebir una universidad, hablando en serio, que no tenga investigación, que no tenga, por supuesto, docencia, que no tenga extensión y, sobre todo, que no tenga un aporte dinámico y activo en la comunidad. Las universidades no son fábricas. Los que crean que a la universidad, porque un estudiante entra y recibe un cursito de 3 meses en lugar de 6, salió bien. No, si la universidad, o más bien, perdóname, el estudiante, voy a decir algo muy popular y me lo va a perdonar. El estudiante no es como un plátano que usted le pone carburo y lo madura más rápidamente. Muy buena su comparación. El estudiante tiene un cerebro, una inteligencia que tiene que madurar dentro del tiempo natural del aprendizaje. Es un proceso. Es un proceso. Y entonces, la universidad tiene que ver todo eso, pero también tiene que ver que hoy existen otras formas también de hacerle llegar ese conocimiento a la comunidad. Y ahí sí creo que las universidades están en deuda. Están en deuda. Con eso ya estamos casi terminando en este segmento, que realmente le agradezco el esfuerzo que usted haya hecho, pasar todo San José para venir con mucho gusto a esta entrevista, pero quería nada más dejarle los últimos minutos para que usted nos haga esa reflexión de, ante estos 75 años de universidad, ¿cuál es la sociedad que podemos esperar ayudada por la educación superior pública? Creo que la sociedad costarricense tiene que esperar que las universidades se conviertan en verdaderas revolucionarias y no ver esa palabra con miedo. Mire, el primero que está llamando a una revolución en este momento es el Papa Francisco. Por eso le tienen miedo muchos sectores, pero no es la revolución ni del fusil ni del machete, es la revolución del intelecto, la revolución del conocimiento. Una sociedad que tiene conocimiento es libre. Una sociedad que no tiene conocimiento es esclava.
y lo que tenemos que hacer es llevar esa libertad que da el conocimiento a toda la población posible. Yo me ufano, perdóneme que lo haga, de haber sido copartícipe activo en la creación de la UNED, porque esa fue una manera de abrir el conocimiento a la comunidad. Sí, que llega me ufano de haber sido director del CINAR, porque es otra manera de hacerlo. Pero me duelo como costarricense que esas posibilidades hoy día se estén perdiendo. Claro. Bueno, con estas palabras le agradezco mucho su participación en este programa, un programa dedicado precisamente a divulgar el conocimiento, la ciencia, la tecnología, que se hace aquí en Costa Rica. Nosotros no difundimos lo que se hace en otros países. Hay tanto que difundir. La gente tiene que saber lo que hacemos aquí. Por supuesto. Esto es un orgullo. Sí, esto totalmente. Es un orgullo. Yo viera que me enamoro de todo lo que están haciendo todos estos investigadores que nosotros damos a conocer. Mire, cuando vemos a estas muchachas, perdóname que le quite 30 segundos más, que van al exterior en el tema alimenticio, estas ingenieras de la Escuela de Ingeniería de Alimentos, y logran el primero y el segundo lugar compitiendo en el mundo, diciéndole al mundo, hay otras posibilidades de alimentarnos con insectos. Les brindo el sombrero. Claro, y viera que Por otro favor. montón de cosas tenemos Claro, que no, lo pongo que como divulgar. ejemplo. Claro, ¿verdad? sí. Muchísimas gracias y hacemos una pausa en la telerevista Espectro y en breve estamos con más de este programa. Con esta celebración de los 75 años de la UCR tenemos la participación de dos universitarios. La decana de la Facultad de Educación, Alejandrina Mata, y Mauricio Mora, vulcanólogo, quienes compartirán con nosotros sus opiniones acerca de los aportes de la UCR por medio de la investigación al desarrollo social de Costa Rica. Veamos. El primer instituto de investigación en educación que se crea en el país se creó en la Universidad de Costa Rica con un enfoque de apoyo directo, de incidencia directa en la calidad de la educación costarricense. En ese momento, para elaborar de forma científica las pruebas nacionales de bachillerato. Con el paso del tiempo se han ido ampliando y diversificando los objetos de estudio de la investigación en educación, de manera que en este momento se abordan todas las áreas de las ciencias de la educación, todas las áreas que están representadas en la Facultad de Educación, incluso trascendiendo el espacio del sistema educativo, el espacio del aula, para pensar en la educación en todo contexto sociocultural. Tenemos todo el desarrollo del cartografiado geológico, que ha sido todo un acervo de conocimiento importantísimo. Actualmente ya hay un centro de investigaciones en ciencias geológicas, entonces ha sido toda una trayectoria de contribución y, por ejemplo, uno de los grandes exponentes, por ejemplo, es el lugar donde estamos ahora, como por ejemplo la represa de Arenal, que fue todo un reto no solo ingenieril, sino también geológico su diseño, ya que toda obra civil está sustentada sobre un sustrato geológico que requiere ser estudiado, y bueno, ahí es donde está la contribución precisamente de la geología, y no solo en el sustrato, sino también ante un proceso geológico que puede impactarlo, como es el volcán Arenal, y es donde también el estudio de la geofísica, el estudio de la volcanología, por ejemplo, también aporta en el monitoreo del volcán para establecer cómo puede ser impactado y cómo prevenir eventuales impactos, por ejemplo, de una erupción volcánica o de sismos fuertes, como ocurrió en 1973 con el terremoto de Tilarán, a una obra civil de esta envergadura, ¿no? Entonces, en este sentido hay todo un aporte aparejado a la ingeniería, que es el que aporta a la geología y que es fundamental, y que durante estos 75 años de formación de geólogos y de geólogas en nuestro país, pues ha venido creciendo y se ha venido ya incluso manifestando de una manera más fuerte. Entonces, creo que es una contribución importante y que también ha tenido su impacto a nivel regional y su impacto a nivel internacional. En estos 75 años, la Universidad de Costa Rica ha fortalecido mediante la investigación la educación costarricense. En el siguiente reportaje del archivo del 2014 de la telerevista Espectro, veremos el alcance científico de la UCR. Un estudio sobre el mecanismo en las alas de insectos en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas
demuestra estos grandes avances. Veamos el siguiente reportaje elaborado por Lilian Sánchez. Esta investigación empezó como una inquietud entre una observación entre ingenieros y biólogos. En realidad estábamos viendo imágenes en un microscopio, haciendo mi trabajo habitual de taxonomía, cuando una compañera que es ingeniera mecánica pasó y me dijo: ¿qué estás viendo? Rótulas. Y yo le dije: no son rótulas, es el ala de un insecto. Y entonces me dijo: entonces podríamos estudiar la mecánica de las alas de los insectos. Y entonces planteamos un proyecto que desde entonces ha empezado a generar muchos resultados, en el que nos comunicamos con especialistas de otros lados del mundo que han estudiado el vuelo de los insectos, que ahora es uno de los temas importantes de la robótica para micro máquinas que vuelan. Las alas, si algo tienen, es que en cada grupo de insectos tienden a tener cosas bastante diferentes. Entonces uno generalmente se ubica en un grupo de insectos para procesar las muestras. En el caso de las alas, nosotros montamos las muestras en una lámina metálica con el fin de que pueda acoplarse al microscopio electrónico y poder observar. Estamos observando a 3.000, 4.000 o inclusive 5.000 veces el tamaño real del ala. Basados en eso, decidimos que nos interesaba dos aspectos fundamentales de las alas de los insectos. Uno, la capacidad de superhidrofobicidad que tienen, que es la capacidad de deslizar líquidos, sobre todo agua, en la superficie, de tal manera que la superficie se autolimpia y no se le pegan tampoco el agua. De hecho, por eso hay inclusive videos de mosquitos volando bajo el agua. Es por esta capacidad. Pero la otra capacidad interesante era que hay varios elementos constitutivos sobre la lámina de un ala. Entre ellos están las venas, que ya todos conocemos, que le dan soporte al ala como estructura, pero sobre eso encontramos setas, que es uno de los nombres que tenemos para los pelos que están sobre el ala, y el otro es microtriquias, que también son otros pelos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que unos son móviles y los otros no. Entonces la pregunta es: ¿por qué hay dos tipos de pelo sobre una ala? Cuando entramos en comunicación con especialistas en vuelo, físicos especialistas en vuelo de insectos, nos dijeron que el estudio de la micro-ultraestructura del ala estaba totalmente virgen, que era empezar nosotros. Y tenemos una seguidilla de imágenes que nos permite tener una idea de, ya sea en insectos que son inmaduros, es decir, que no tienen el desarrollo completo, si esas estructuras aparecen, por ejemplo, en insectos que ya son adultos, si las estructuras se mantienen, si se mantienen en igual número, en igual longitud, etc., en las alas propiamente. Entonces les propusimos a los profesores de biología del colegio que nuestros proyectos querían incorporar como parte de nosotros como investigación, de sus capacidades, de ponerlos a trabajar en ciencia, pero al mismo tiempo una proyección social que llegue al estudiante, que llegue a la comunidad, que vaya a la feria científica, que se dé a conocer donde la gente va. Decidimos hacerles la oferta y los estudiantes algunos aceptaron. Y entonces ellos escogieron para estudiar en su momento las alas de la mariposa morfo, que es exactamente un ícono de Costa Rica. Bueno, nuestro proyecto consiste en la superhidrofobicidad de las alas de la mariposa morfo. Esto quiere decir que ellas repelen el agua. Bueno, existe el término hidrofobicidad, que es todo lo referente a cuando al repeler el agua, nosotros le agregamos el término super porque aparte de repeler el agua, ellas se autolimpian. Entonces cuando reciben algún objeto externo, con solo el objeto prefiere pegarse al agua que estar en la superficie. Entonces
es de autolimpieza y por eso es que se llama superhidrofobicidad. Es trascendental que se dé una vinculación cuando se desarrolla un proyecto en el colegio con un centro de investigación, porque permite dar un paso más allá de esa investigación, permite que se pase de una simple investigación bibliográfica a ya un proyecto innovador, a una investigación real. Pues estos centros de investigación cuentan con el equipo necesario para llevar a cabo todo el procedimiento, toda la indagación, toda la experimentación necesaria para realizar un verdadero proyecto. Entonces yo considero que si no se da esta vinculación entre los centros de investigación y los colegios para los proyectos de feria científica, por ejemplo, no se va a poder superar el nivel actual que presentan los proyectos que se realizan en el colegio. Entonces me parece fundamental para dar este siguiente paso en una investigación. Entonces tratamos de hacer más un trabajo interdisciplinario con ellos, ¿verdad?, para ir logrando el proyecto. Claro, llegamos en un punto en donde se conecta con los proyectos que están desarrollando en función de estas nuevas áreas, y ya lo que esperamos es que Ever y Sofía logren culminar con la publicación de un artículo, que en eso junto con Axel están planeando para desarrollar un artículo en donde ya aparezcan como coautores. Los biólogos han hecho muchos estudios sobre cómo está hecho un ala y de qué nos sirven esas setas inclusive para la taxonomía. Pero la otra parte es cuál es la función, cuál es la funcionalidad, para qué están sirviendo, qué propiedades le da al ala, que nosotros podemos explotar desde una forma prospectiva para un desarrollo I+D, es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde Estudiar Alas. El impacto de la UCR cala en cada rincón del país. El director del Centro de Investigaciones Sostenibles, Rafael Oriamuno, y la doctora Gabriela Marín Raventós, directora del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, nos dan su opinión sobre los alcances de esta institución de educación superior. En la medida en que nosotros tengamos una buena infraestructura de servicios básicos, o sea, caminos, escuelas, hospitales, comunicaciones, en ese sentido tenemos mejor calidad de vida, y al tener mejor calidad de vida también tenemos fuentes de empleo, y eso nos genera riqueza y nos hace, digamos, veámoslo en positivo, o sea, nos hace más ricos. Ahora, el aporte que da la universidad a esto es precisamente generar el conocimiento para que esas cosas las vayamos haciendo cada vez más eficientemente, para que generemos en un proceso educativo, cultural, si se quiere, ese cambio de que las cosas no solo tenemos que construirlas, sino que tenemos que construirlas a tiempo, tenemos que darles el mantenimiento y tenemos que mejorarlas cuando su capacidad ya se vio sobrepasada. Y ese es el aporte que nosotros como universidad, como academia, podemos hacer desde la parte de la investigación, la parte de la docencia y por supuesto la acción social. En nuestra universidad, a través del Centro de Investigación, hacemos investigación de punta en dos direcciones. Una es tratando de asimilar tecnologías desarrolladas en otros contextos a nuestra realidad, y en otro sentido lo que hacemos es detectar problemas propios y tratar de desarrollar tecnologías para buscar soluciones a estos problemas. Tenemos algunos proyectos estrella que tienen muchísimo impacto a nivel nacional. Por ejemplo, en este momento estamos acompañando al ICE a tratar de generar la tercera ola de innovación dentro de su contexto, tratando de convertirlos en una empresa desarrolladora de software. Al mismo tiempo estamos acompañando al Banco Central y al MISIT para tratar de desarrollar técnicas para certificar el software que en este país usa firma digital. Esos son proyectos de gran envergadura que nos permiten utilizar las mejores tecnologías a nivel nacional. También tenemos unos proyectos pequeños que sin embargo podrían tener muchísimo impacto a nivel de diferentes actores del país. Tenemos el proyecto que trata de identificar cuando un banco de corvinas, mediante su sonido, está en celo o no. Eso le permitiría a los pescadores determinar en qué momento ese banco de corvinas debería ser pescado o no debería. ¿Quién fue el primer rector de la Universidad de Costa Rica? A. Dr. José Joaquín Jiménez.
B. Dr. Alejandro Alvarado. C. Dr. Claudio Gutiérrez. D. Licenciado Luis Demetrio Tinoco. Más adelante, la respuesta. En enero de 1941, el doctor Alejandro Alvarado Quirós fue nombrado por el Poder Ejecutivo como primer rector de la Universidad de Costa Rica. Su periodo se extendió del 21 de enero al 12 de marzo de 1944. Se graduó como licenciado en leyes en la Escuela de Derecho de Costa Rica en 1902. Le contamos que este 26 de agosto el canal UCR cumple 33 años de trabajo en servicio público hacia la población costarricense y lo celebra con una programación diferente. Es un orgullo pertenecer a una institución que ha aportado al desarrollo de Costa Rica y más allá de nuestras fronteras. Felicidades a toda la población universitaria de la UCR. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.